Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Te saluda Omar Cervantes, especialista en recuperación de adicciones y coach en bienestar personal. Y aquí estoy contigo ahora transmitiendo semanalmente de nueva cuenta este espacio, la alegría de vivir, que es para ti, es por ti y es gracias a ti. Vamos a dar oportunidad a que se unan algunas personas mientras vamos a revisar pues algunas de las preguntas que usualmente recibimos y respondemos en este espacio. Te recuerdo la dinámica: estas consultas semanales son gratuitas, exclusivamente para seguidores y no seguidores de nuestras redes sociales que tienen inquietudes en adicciones, codependencia, el daño a la persona, el daño a la familia, el daño a los que están alrededor de un alcohólico, de un adicto, relaciones tóxicas, relaciones codependientes y por supuesto también temas generales de bienestar personal, donde también nos especializamos. Soy Omar Cervantes, especialista titulado en adicciones por el Centro de Estudios Superiores de Montefénix, licenciado en Ciencias de la Comunicación titulado por el Tecnológico de Monterrey y maestro Reiki, que también, si el público lo pide, entramos en esos temas en la parte de el camino espiritual, el despertar de la conciencia. Así que, bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque estamos aquí en la ciudad de Puebla. Estamos, por supuesto, en este espacio terapéutico donde sábado a sábado, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de trabajar con algunos consultantes que vienen a vernos por adicciones, por codependencia, por diversos temas que nos permiten hacerles un acompañamiento terapéutico y, por supuesto, además de tener el privilegio de trabajar con ellos, nos nutren y nos llenan mucho. Estamos aquí ubicados en la colonia El Vergel, en el centro Equilíbrate, justo enfrente de la entrada por la diagonal 19 Poniente de la secundaria del Colegio Americano. Y este espacio para mí en lo particular representa no solamente el servicio a los demás y la posibilidad de servirte, sino también esta conexión con la evolución y el desarrollo de la conciencia. Esta semana vamos a hablar de nuestro libro La Alegría de Vivir, pero ya no vamos a hablar de qué es y del libro en sí, que ya de esto hemos publicado varios posts, un video inclusive esta semana, sino que vamos a hablar un poquito de el porqué de los contenidos. Vamos a entrar un poco, si me lo permites, y en las preguntas así me lo han hecho saber, un poco el porqué y de las situaciones terapéuticas que entrañan este libro, que, si tú me permitas, lo podemos llevar hasta tu hogar a través de este espacio de las redes sociales. Así que, con mucho gusto, estoy a tus órdenes. Estamos esperando que haya un poquito más de respuesta. Y por supuesto, sabes que siempre lo he dicho, anteriormente usábamos mi página Omar Cervantes Rodríguez, Bienestar Personal y Recuperación de Adicciones.
Estamos haciendo un rediseño y un relanzamiento de nuestras redes sociales, ahora en ocasión de la publicación de nuestro libro La Alegría de Vivir. Este espacio, tú sabes que se vive como la alegría de vivir desde hace más de un año que empezamos estas transmisiones en vivo por internet, por nuestro canal de YouTube, por nuestras redes sociales, las diferentes que tenemos, y también así se llama nuestra columna semanal en el periódico Milenio Diario Puebla. Así que este espacio, La Alegría de Vivir, que está transformándose, vamos a hacer una fusión de ambas páginas, de la página Omar Cervantes Rodríguez, Bienestar Personal y Recuperación de Adicciones, con esta nueva página que es La Alegría de Vivir. Y lo vamos a estar compartiendo en mi perfil personal, en mis otras redes de Instagram, de Twitter, de Google+, para que podamos tener un poco más de alcance y podamos ayudar a más gente. Yo solamente te pido un favor: si te interesa o crees que a alguien le puede servir este tipo de videos, compártelos y con mucho gusto en privado podremos ahondar sobre los temas que aquí abordamos. Vamos a esperar, estoy leyendo ya algunas preguntas, para empezar propiamente. Aquí estoy contigo, estoy leyendo tus preguntas y arrancamos en un minuto. Te dejo mi correo electrónico también, es omarcervantesrodriguez.esp@gmail.com. Ahí también puedes hacerme consultas un poco más privadas y en cuanto tenga posibilidad, con mucho gusto estaremos conectados. También mi WhatsApp, con la aclaración de que solamente es mensajes escritos lo que respondo. Quisiera pues solicitarte que lo usemos para estar mejor comunicados, para poder tener esta vía de comunicación en ambos sentidos. Mi WhatsApp, a donde me puedes escribir y te ofrezco a la brevedad responder, es 22 26 70 71 32. Ahí, por supuesto, puedes hacerme preguntas sobre los temas que abordamos en estos videos, o incluso si quieres una cita en privado, con mucho gusto ahí te doy las condiciones, cómo trabajo, la agenda, los costos. 22 26 70 71 32. Así que bueno, pues siempre lo he dicho, donde dos o más se reúnen, ahí está mi poder superior. Y quisiera entonces decirte que arrancamos esta transmisión semanal, La Alegría de Vivir, donde abordamos los temas de tu interés. Entrando en materia, me preguntan: Omar, ¿a qué? A ver, leo la pregunta. Omar, estoy leyendo tu libro La Alegría de Vivir y me surge la duda
¿por qué platicas la historia de Tommy desde su niñez? Qué pregunta tan interesante. Efectivamente, la historia de este libro, la historia de la alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, Omar Cervantes Rodríguez, dice: la historia real de Tommy, un adicto como millones en el mundo en su camino hacia la recuperación. Y quisiera leerte un poco la parte posterior del libro, donde dice: la historia de Tommy en su adicción al alcohol, algunos trastornos paralelos, otros disturbios emocionales, nos permite también conocer los descalabros que vive un enfermo en recuperación, para quien la abstinencia o el dejar de consumir no fue suficiente, puesto que tuvo que seguir lidiando con sus demonios y atravesar diversos desiertos antes de comenzar a ver lo que lo llevó a la alegría de vivir. Entonces, obviamente, y lo hemos comentado en otros espacios, en los medios de comunicación donde hemos estado y nos han hecho favor de entrevistarnos a propósito del libro, la historia de Tommy es una historia de la vida real. Y para darle contexto a la historia y para irnos normando un poco la personalidad de Tommy desde niño, pues fue justamente que decidimos incluir esta parte de su vida desde los 8 años, donde Tommy, y así se llama el capítulo que habla de su niñez, se refiere a sí mismo como un niño triste. ¿Por qué hablar de un niño triste a los 8 años? ¿Por qué Tommy nos comenta esto? Quiero comentarte que, como tú lo sabes, las adicciones son una enfermedad. Lo hemos comentado gran cantidad de veces en estos espacios semanales. Es una enfermedad crónica del cerebro, primaria, que tiene diversos factores multicausales. Uno de los factores que puede ser factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad es justamente la historia de vida, la personalidad, el temperamento, el estado anímico de la persona, las condiciones familiares, escolares y sociales en las que creció quien posteriormente pueda desarrollar la enfermedad de la adicción. Entonces, nosotros a nivel terapéutico, en el consultorio, por supuesto hacemos un abordaje de la historia de vida, porque nos interesa ver quién es el ser humano. Recordemos que a nosotros no vemos la enfermedad como un pecado, como un mal hábito, como un vicio. Nosotros vemos la enfermedad y hacemos un abordaje para darle un tratamiento. Entonces, en este sentido, lo que primero que hacemos es explorar, porque tenemos a un ser humano enfrente de nosotros. Queremos saber ese ser humano quién es y cómo vivió desde el momento en que él recuerde de su nacimiento hasta el momento en que llega al consultorio. Muchas de las historias de adictos, efectivamente, se desarrollan desde la niñez. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo era su hogar? ¿Cómo era su padre, su relación con su padre, su relación con su madre, su relación con sus hermanos, su relación con los personajes importantes de su familia? ¿Cómo era en la educación primaria? Vamos a llamarle de los 0 a los 7 años. ¿Cómo fue su pubertad? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Cómo era su manera de pensar? ¿Cómo es su desarrollo personal como ser humano? Entonces, la historia de Tommy, un niño triste, el mero título del capítulo, nos indica que tenemos por ahí una personalidad diferente. Normalmente uno piensa en un niño de 8 años y piensa
en alegría, en libertad, en crecimiento, en travesura, en explorar el mundo. Y Tommy lo refiere el libro en un momento muy crudo de la narrativa, donde él dice: recuerdo que mi madre me preguntaba por qué cuando yo me ponía a ver la televisión, programas de diversión, o por qué de repente cuando estaba jugando no sonreía. Y la respuesta espontánea de Tommy a los 8 años fue: es que soy un niño triste. Por supuesto, para nosotros ese es un indicador. El estado anímico, la personalidad, el temperamento, cómo fue la casa en la que desarrolló su vida Tommy, son factores que debemos de analizar en una forma integral para saber quién es el ser humano que tenemos delante de nosotros. Así que, por supuesto, es importante explorar la niñez y cómo fue la niñez de un paciente que ha desarrollado adicción. La siguiente pregunta, por supuesto, es refiriéndose a otro de los capítulos, donde habla de Tommy y la pandilla, el mundo y sus peligros. Me preguntan, bueno, las pandillas existen, el mundo y sus riesgos existen, los peligros siempre han existido. ¿Cuál es el sentido de hablar de ello? A nivel clínico, terapéutico, de especialidad en adicciones, te quiero comentar que existe lo que le llamamos nosotros factores de riesgo. Hablando en términos de prevención de adicciones, existen factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son todos aquellos que pueden incidir en que se desarrolle la adicción. Bueno, primero el consumo de alcohol, de droga o de alguna conducta adictiva como pudiera ser el juego patológico. Los factores de riesgo son todos aquellos que pueden contribuir, colaborar, incidir, coadyuvar a que la enfermedad se desarrolle. Y los factores de protección, por contra, son todos aquellos que debemos motivar, incentivar, porque son los que nos van a permitir hacer un trabajo de prevención y evitar que el consumo se vuelva un consumo descontrolado por las causas diversas que el adicto pueda ir desarrollando la enfermedad. Entonces, hablar de la pandilla, de los riesgos, de la adolescencia, del mundo y sus peligros, evidentemente es un factor de riesgo que hay que tener muy presente en el desarrollo de las adicciones. Y particularmente en esta época, la historia de Tommy es una historia que se desarrolló en la época de los 70s, 80s, 90s, donde él, si me haces favor de leer el libro, o si lo compartes, o si alguien te menciona de él, pues es evidente que nos vamos a dar cuenta que lo que sucedía en los 60s, 70s, 80s no es tan diferente en algunos temas de lo que sucede actualmente en pleno 2018. No importa la década, no importa la época, lo que hay que detectar son los factores de riesgo. ¿Qué pasa con un puber o un adolescente? Como su palabra lo dice, adolece de muchas cosas. Es una persona que está creciendo hormonalmente, biológicamente, neuronalmente. Todos hemos oído hablar de todo lo que sucede en la adolescencia. Estos cambios de personalidad, cambios físicos, donde se desarrolla la voz, donde se solventa la personalidad que posteriormente tendrá como adulto. Y en el entorno, por supuesto, es muy importante el factor pertenencia. Esta necesidad que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, de pertenecer a un grupo y de tener aprobación. Entonces, ¿por qué puede ser un factor de riesgo? Hoy lo vemos. Si estamos en una sociedad permisiva, donde el consumo del tabaco, del alcohol
e incluso desafortunadamente de algunas drogas empieza a verse como algo normal, como algo permitido, como algo que es elección personal hacerlo o no hacerlo. Y si en esta edad, en la adolescencia, donde los adolescentes buscan sus grupos, sus pandillas, sus tribus, sus clanes sociales, si en estos grupos el consumo de alguna de estas sustancias, las conductas, los códigos tan famosos a nivel sociológico de estos clanes y de estas tribus implican consumo y ciertas conductas, pues es evidente que este joven está exponiéndose a un riesgo mayor de desarrollar la adicción. Cuando algunas madres, padres de familia, saludos mi querido Irving, gracias por estarnos siguiendo, si puedes compartir el video lo vamos a agradecer. Cuando algunos padres y madres de familia nos dicen, bueno, pero es que a esa edad todo el mundo lo hace, ¿qué podemos hacer nosotros? A ver, hablando de prevención yo les digo, primero hay que saber dónde están tus hijos, con quién están, qué están haciendo, cuáles son las reglas y cuáles son los límites que tienen para los permisos que tú das. Segundo, el que todo mundo esté haciendo algunas cosas no quiere decir que lo normal sea lo correcto o lo saludable. Y tercero, es una frase que me gusta mucho utilizar que dice, nadie se forma en la fila de las tortillas para comprar un bolillo o una torta. Si estás en la fila de las tortillas es porque vas a comprar tortillas. Bueno, si estás formado en los grupos donde hay consumo de drogas, de alcohol o de tabaco, hay una posibilidad más grande de que desarrolles los síntomas de la adicción. Entonces, en esta primera emisión, digamos remasterizada, relanzada de la alegría de vivir en estas transmisiones semanales, vamos a citar estos dos temas. Como factores de riesgo, la historia de la infancia de un niño como Tommy, que se autodescribe a sí mismo como un niño triste y que hay que analizar, lo narra el libro de una manera muy práctica, cómo fue la historia, la infancia de Tommy, cómo era su entorno familiar, cómo era su entorno social, y después en su adolescencia la pandilla, la pertenencia, el mundo y sus riesgos. Entonces tenemos aquí ya un niño triste que además en su pandilla y en su deseo de pertenencia, ahora sí que como Pinocho en esta película tradicional, sale al mundo de los malandros, donde, contrario a lo que le decía Geppetto, le dicen, mira los placeres del mundo, mira lo que es el mundo, tienes que aprender a vivir. Entonces ahí hay ya dos factores fundamentales para desarrollar una posible adicción. Esto no quiere decir que todos la vayan a desarrollar. Saludos mi querido Paco, mi querido brother, gracias por seguirnos. Ojalá puedas compartir este video para que pueda llegarle a más gente y sigamos sembrando estas pequeñas semillas de recuperación en materia de adicciones. Te mando un fuerte abrazo, hermanito. Entonces decía, no todos van a desarrollar la adicción, pero si los factores de riesgo son mayores y por otra parte los factores de protección, de los cuales hablaremos más adelante en la medida en que vayamos semana a semana desglosando el contenido de este libro, pues es evidente que hay una bomba, un caldo de cultivo que se está preparando para desarrollar la adicción. Así que esta semana nos quedamos con estos dos temas. La historia y la personalidad de un niño y un adolescente que se ve expuesto al mundo del consumo donde todo se le hace normal. Son dos factores que, ojo, ahí es cuando me preguntan, ¿a quién va dirigido el libro? Yo les digo, bueno, va dirigido a los adictos como Tommy, que puedan verse reflejados en la historia de él a través de las páginas del libro.
pero también va dirigido a los que somos padres de familia y tenemos hijos. Si a los 8 años o los 9 años detectas algo diferente en tu hijo, como un niño triste o un niño que presenta ciertos rasgos de personalidad, por favor atiéndelo desde temprano. Hoy la prevención de adicciones debe empezar a ser a los 10 años, no a los 18, no en la preparatoria donde se va a dar pláticas de alcoholismo, de adicciones. Hay que forjar los factores de protección desde los 10 años de edad, 11, 12 años como máximo. A la vez que les hablan de sexualidad hay que hablarles de adicciones, darles herramientas y seguridad desde muy chicos. Entonces, si tienes un niño que tiene una personalidad diferente, por llamarlo así, si tienes un niño que crece en un hogar de alguna manera disfuncional, y hablando por disfuncional, no solamente los divorcios o los pleitos entre las parejas, sino la disfuncionalidad laboral, cuando uno, padre o madre, tienen que atender sus trabajos y entonces el niño se cría en otras personas, en fin. Hoy, en el pleno siglo XXI, los factores de disfunción familiar son diversos. Si a eso le agregas un joven que a los 13 años prueba el alcohol y tiene su primera borrachera en la pandilla, por supuesto tenemos que poner especial atención. Si la gente me dice, es que hoy los chavos están empezando a consumir alcohol a los 12 años, o es que hoy los chavos están empezando a consumir marihuana a los 14 años, señores, señoras, amigos, amigas, tenemos que trabajar intensamente en materia de adicciones. Ese es el objetivo principal de este espacio, la alegría de vivir. Ese es el objetivo principal de este esfuerzo en redes sociales. Ese es el objetivo de nuestro libro, La alegría de vivir. Y por supuesto, pues haremos un trabajo mejor si contamos con tu valiosa ayuda. Hablar de adicciones no solamente es tratamiento y atención para los que ya tienen la enfermedad. Hay que hablar de la prevención, de la educación de nuestros hijos. Hay que hablar de todo lo que pasa alrededor en la familia y en la sociedad. Así que te mando un abrazo muy afectuoso a ti que te diste la oportunidad, me diste la oportunidad de estar conmigo reunido en esta transmisión en vivo. Lo importante y lo bonito de Facebook es que estas transmisiones las puedes ver en vivo, donde estoy interactuando contigo. Hoy contesté 2 preguntas que me hicieron llegar esta semana, pero además queda publicado de manera permanente para que podamos compartir el video y a alguien le puede servir. A ese alguien, dile con toda confianza que hay una solución, hay un viaje de las tinieblas a la luz, y que siempre se puede encontrar una forma para tener la alegría de vivir. Me da mucho gusto verte, soy tu amigo Omar Cervantes. Nos vamos a estar viendo cada semana en este espacio, si tú me lo permites, y por supuesto, sigamos trabajando juntos para que todos tengamos una mejor sociedad, mejores familias, mejores seres humanos, y podamos vivir la alegría de vivir. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y que tengas excelente fin de semana. Feliz Día de la Bandera.